centro-norte de nuestro mar, y a ella todavía falta sumarle la de la zona sur. Sin embargo, usted le hizo declarar en marzo de este año al presidente de la República, es decir, hace poco más de un mes, en la inauguración del muelle artesanal de Pisco, que la anchoveta peruana está en peligro de extinción. Usted misma acaba de anunciar que eso no es verdad. ¿Por qué malinformó al presidente de la República? ¿Por qué puso en riesgo la credibilidad de la palabra del presidente de la República? Señora ministra. Señor presidente, la biomasa de anchoveta peruana estaba en una situación vulnerable y aún ahora no está completamente saludable. El ordenamiento pesquero lo que busca es precisamente remediar esta situación que es resultado de malas prácticas empresariales de muchos años. La Sociedad Nacional de Pesquería y sus millones pueden tener sus voceros y sus campañas de comunicación, pero IMARPE tiene los hechos y los hechos no se cambian con los millones. Señor presidente, en el crucero de invierno del año pasado, el IMARPE encontró una biomasa sumamente reducida, 40% menor que el año anterior, que fue 9.1 millones, que ponía en situación de extrema vulnerabilidad el recurso anchoveta y obligó a dar una cuota 67% menor que el año anterior. Dicha circunstancia fue atribuida a dos razones. Cito literalmente lo que dice el informe de IMARPE: excesivo descarte de juveniles en alta mar y condiciones ambientales superficiales y oceanográficas subsuperficiales. Los resultados del crucero de verano de este año, si bien dan cuenta de una mayor biomasa que en el crucero anterior, también evidencian un problema estructural en las tallas que se mantiene desde el crucero anterior. Señor presidente, a los desinformados les puede parecer que existe abundancia de anchoveta cuando escuchan o leen las cifras de biomasa de anchoveta, pero el IMARPE nos ha indicado que 57% de anchoveta juvenil no ha cumplido con su función biológica de desovar. Eso quiere decir que la anchoveta sigue en una situación de vulnerabilidad. Por eso el ordenamiento debe continuar. Así que, señor presidente, aquí ningún ministro desinforma al presidente. Quien desinforma con sus millones es la Sociedad Nacional de Pesquería y sus empresas, a las que poco o nada les importa que el pescado llegue a la mesa popular. Son ellos los que tildan de mentirosa a la ministra y de malinformado al presidente a través de sus voceros. Son ellos los que quieren dividir al gobierno nacional de los gobiernos regionales. Son ellos los que incluso a través de sus voceros le pretenden dar instrucciones de censurar a esta ministra en este Parlamento. Señor presidente, por su intermedio le voy a hacer entrega, y esto sí lo voy a hacer en este mismo momento, a la representación parlamentaria de la transcripción de una entrevista que el abogado de la Sociedad Nacional de Pesquería concediera al programa Abre los Ojos de Frecuencia Latina el 24 de abril del 2013. En dicha entrevista, señor presidente, el abogado de la Sociedad Nacional de Pesquería dice, y cito textualmente: lo que debería hacer el Congreso no es interpelar a esta ministra, sino censurarla directamente. Señor presidente, por su intermedio, invoco a los ilustres congresistas a que no imitemos las prácticas de pocas malas empresas del sector privado que le faltan el respeto a sus autoridades, que pretenden atropellar con su arrogancia los intereses nacionales. Si mantenemos, señor presidente, la discusión del ordenamiento pesquero a un nivel más elevado, los peruanos y la mesa popular, a quienes este Parlamento y el Poder Ejecutivo nos debemos, nos lo van a agradecer. Siguiente pregunta. Pregunta número 80. ¿Sabe usted que cuando el presidente de la República declara que la anchoveta peruana está en peligro de extinción, esa simple declaración afecta el valor de aquellas empresas pesqueras formales peruanas que están listadas en bolsa y alienta a que corporaciones extranjeras realicen ofertas hostiles por mucho menos de lo que valen esas empresas pesqueras formales peruanas, como ha ocurrido y es de dominio público en el caso de una de ellas? Señora ministra. Señor presidente, para seguir con el tenor de esta presentación, en donde cada una de las preguntas ha sido respondida con datos y con hechos, me voy a remitir a los hechos y hablaré en función de datos ciertos. El 26 de febrero del año 2013, la empresa China Fisher Group CFG anunció su intención de comprar Copeinca por un valor de $556 millones.
el 1 de marzo, dicha empresa lanzó una nueva oferta por 600 millones. Esto es 42 millones más que la primera oferta. El día 20 de marzo del 2013, el presidente de la República señaló que el gobierno apuesta por la pesca artesanal y que trabajará para evitar la pesca industrial, para evitar que la pesca industrial se coma la pesca artesanal. El día 11 de abril, señor presidente, esto es 22 días después de las declaraciones del presidente de la República, CFG aumentó su oferta por Copeinca para igualar a la de Cermaq, que es más de 600 millones de dólares. Acá tengo la línea de tiempo de cada uno de esos hechos que dan cuenta de la oferta hostil a Copeinca, que empezó mucho antes de cualquier declaración del presidente, así que no dio lugar a ella. El 27 de mayo, CFG evaluaba una tercera oferta por Copeinca. Según los accionistas principales, la empresa Copeinca no vale esos 600 millones de dólares, vale muchísimo más, 1.100 millones de dólares. ¡Qué bueno por Copeinca! Señor presidente, las declaraciones del presidente de la República se produjeron con posterioridad a la oferta hostil y, como resulta obvio de los datos que acabo de reseñar, no paralizaron las ofertas ni redujeron el precio vinculado a las mismas. A los inversionistas, el ordenamiento les inspira confianza, no desconfianza, y les da seguridad, no temor. De cara a los inversionistas, señor presidente, los dueños de Copeinca también están a favor del ordenamiento pesquero. Yo me he reunido con ellos. Señor presidente, la Sociedad Nacional de Pesquería le debería estar eternamente agradecida al Estado. Y permítame, señor presidente, que le explique al país por qué, utilizando el mismo ejemplo que se me sugiere en esta pregunta, esto es la empresa Copeinca, digo y afirmo que la Sociedad Nacional de Pesquería le debería estar agradecida a todos los peruanos. Cuando los peruanos se enteran de los intentos de compra hostil de una empresa como Copeinca, lo primero que se preguntan es ¿por qué tanto interés? ¿Qué es aquello que vale tanto que los extranjeros desean comprar? ¿Serán las embarcaciones? ¿Serán las plantas? De pronto tiene al mejor equipo de investigadores, científicos, biólogos marinos. La respuesta es muy sencilla, señor presidente: las cuotas de pesca. Cuotas que equivalen a derechos de posesión a futuro en el mar de todos los peruanos, que le fueron otorgadas a la empresa Copeinca y a otros miembros de la Sociedad Nacional de Pesquería en las siguientes circunstancias y condiciones. Pasemos primero a las circunstancias. El decreto legislativo 1084, ley de cuotas, fue uno de los tantos decretos legislativos que el Gobierno del Perú promulgó en el marco de las facultades delegadas por el Congreso de la República para facilitar el TLC con los Estados Unidos. ¿Qué relevancia tenía esta ley de cuotas para el TLC con Estados Unidos cuando las exportaciones de harina de pescado a dicho país eran y son 0.5% del total? Eso solo lo saben sus promotores y no me voy a detener a explicar si era o se debía o no se debía. El decreto legislativo 1084, ley de cuotas, por el que se otorgan estos derechos de pesca, no contó con un informe de IMARPE, sino con 2 informes de respaldo pagados por la Sociedad Nacional de Pesquería, de las empresas Apoyo y Macroconsult, ambas vinculadas a través de su director ejecutivo y presidente de directorio respectivamente a las empresas Austral y Diamante, las dos de las más grandes empresas harineras del Perú. Repito, señor presidente, sin informe de IMARPE, sin informe del Ministerio de la Producción y con informes de sustento pagados por la Sociedad Nacional de Pesquería a consultoras cuyos directivos tenían intereses en el sector. Segundo, las condiciones. ¿Cuánto pagaron las empresas por esas cuotas de pesca, señor presidente? Los peruanos deben saber que las empresas pesqueras que hoy se oponen al ordenamiento de la pesca en el Perú y cuyas empresas hoy valen cientos de millones más de lo que valían en el año 2008, y esto se puede probar con data de las cotizaciones en bolsa de esas empresas y el valor patrimonial que tenían esas empresas, no pagaron ni un centavo al país. Por todo lo anteriormente expuesto, señor presidente, puedo afirmar con toda confianza que el ordenamiento pesquero no afectó ni afectará ninguna transacción de compra de alguna empresa pesquera, y estoy convencida, señor presidente, que si los empresarios de la Sociedad Nacional de Pesquería dejaran por un momentito de lado la codicia, respirarían tranquilos porque con la ley de cuotas ya hicieron probablemente el negocio de su vida.
Siguiente pregunta. Pregunta número 81. El 31 de octubre del 2012, usted declaró a través de los medios de comunicación que había 5.3 millones de toneladas de anchoveta en el mar peruano, que esa cantidad era exigua, ya que no llegaba a cubrir el monto óptimo de biomasa desovante, es decir, de anchovetas reproductoras que deben conservarse en el mar, las cuales ascienden a 6 millones de toneladas, y que, consecuentemente, no debía darse ninguna cuota de pesca. No obstante, usted autorizó a pescar una cuota global de 810.000 toneladas entre noviembre de 2012 y enero de 2013. ¿Por qué dio esa autorización? ¿Por qué permitió que la biomasa de anchoveta bajara peligrosamente, según sus equivocadas estimaciones de 5.3 a 4.5 millones de toneladas? ¿O es que usted sabía que había mucho más anchoveta en nuestro mar y engañó conscientemente al país y al presidente? Ministra. Señor presidente, agradezco la pregunta porque es indispensable que este tema sea aclarado porque puede confundir a la representación nacional y a la población. En primer lugar, señor presidente, mi deber es recordar por su intermedio a los señores congresistas que la función principal del Ministerio de la Producción es asegurar la sostenibilidad del recurso pesquero. Por ello, considerando que 4 millones es el nivel de biomasa desovante crítico, debajo del cual no se debe caer, la cuota social fijada en noviembre del año pasado fue aquella que, según las estimaciones de IMARPE, utilizando el método hidroacústico, por cierto, metodología validada internacionalmente, aseguraba con 100% de confianza que no se caería por debajo de este umbral. Se trata de una metodología que el IMARPE viene empleando desde inicios de la década de los 80, que ha sido validada a nivel internacional. Hay 2 documentos que dan cuenta de ello del año 2010 y del año 2009. La estimación de la cuota de captura no se realiza mediante una simple ecuación aritmética de sustracción, 5.3 menos 0.8, igual 4.5 millones de toneladas, como se sugiere en la pregunta, sino que se obtiene al proyectar la estructura por tallas del stock bajo diferentes escenarios de explotación, llámese cuotas de captura, para elegir aquella que permita mantener el siguiente proceso reproductivo de la biomasa desovante necesaria para asegurar la renovación sostenible del stock entre 4 y 6 millones de toneladas, siendo 4 el mínimo y 6 el óptimo. En este sentido, se siguió la recomendación de IMARPE de una cuota de 810.000 toneladas porque se estimó que dicha cuota iba a permitir mantener en el mar una biomasa desovante mayor a los 4 millones, con una probabilidad de 0% de caer por debajo de los 4 millones de biomasa desovante. La veda total de anchoveta habría golpeado duramente, especialmente a los actores más débiles de la industria pesquera, los trabajadores, y por eso el gobierno optó por dar esa cuota social y al mismo tiempo seguir afianzando el ordenamiento pesquero para revertir la situación de vulnerabilidad de la biomasa de la anchoveta. Siguiente pregunta. Pregunta número 82. Si el 31 de octubre del 2012 había 5.3 millones de toneladas de anchoveta y usted permitió, contra sus propias palabras, que se pescaran 810.000 toneladas entre noviembre del 2012 y enero del 2013, entonces quedaron 4.5 millones de toneladas en el mar. ¿Sabe usted que es biológicamente imposible que 4.5 millones de toneladas de anchoveta se reproduzcan en tan poco tiempo hasta casi triplicarse, sumando hoy la cifra récord de 12.1 millones de toneladas que ha anunciado? ¿Se trata de un milagro? ¿Hace usted magia? La ciencia ha avanzado tanto hasta ahora que se puede clonar y usted está clonando las anchovetas. ¿Se puede saber, ministra Tribeño, por qué le está tomando el pelo al país y al presidente? Ministra. Señor presidente, con el mayor gusto intentaré compartir con la representación nacional algo de la magia, las clonaciones y los milagros de la pesca peruana. Lamentablemente, señor presidente, la magia, las clonaciones y los milagros de la pesca peruana no están en las cifras de biomasa, pero como parte de la pregunta se refiere a estas, discutiré brevemente estas cifras. Señor presidente, la biomasa de anchoveta que existe en el mar, tras la realización de un crucero, no se calcula mediante una simple ecuación aritmética, 5.3 menos 0.8, 4.5,
sino mediante la proyección de la estructura por tallas del stock bajo diferentes escenarios de explotación. Entre octubre del 2012 y marzo del 2013, lo que ha ocurrido es que gracias al ordenamiento pesquero dispuesto por el Decreto Supremo 005, la cantidad de anchoveta que entre septiembre y noviembre del 2012 tenía una talla entre 5.0 y 8 centímetros, en abril del 2013 presentaron tamaños entre 10 y 12 centímetros. Estos individuos, 6 meses después con mayor tamaño, representan el 50%, 6 millones de toneladas, solo en esos individuos. Y esto significa, señor presidente, que IMARPE no proyecta con bolas de cristal y el mar no hace magia. Si el recurso se cuida, las condiciones mejoran. Eso es, si el recurso se cuida, las condiciones mejoran. Sin embargo, señor presidente, la magia, las clonaciones y los milagros de la pesca peruana no están en las cifras de la biomasa, sino en el accionar de las empresas que concentran más del 90% de la exportación de harina de pescado del Perú. El primer milagro, ya lo adelanté, y consiste en la multiplicación del valor de sus empresas a través de la entrega de los derechos de pesca de anchoveta por el que pagaron precio cero. Eso es la multiplicación del valor patrimonial de sus empresas, del 2008 al 2013. El segundo milagro consiste que lo que, a diferencia de la mayoría de empresas formales que pagan sus impuestos, las 8 empresas anchoveteras del país han conseguido pagar impuestos negativos, es decir, recibir devolución de impuestos del Estado por montos mayores a los que han pagado de IGB y de renta. El tercer milagro, señor presidente, consiste en la multiplicación de la anchoveta. Las 8 empresas anchoveteras del Perú, las que hacen y deshacen en la Sociedad Nacional de Pesquería, según señala un reciente informe de un diario y un medio de comunicación independiente como el diario La República, con cifras de aduana, señalan un volumen de toneladas de anchoveta que no puede explicar el volumen de toneladas de harina de pescado que exporta. Es decir, prácticamente a razón de 2.56 toneladas de anchoveta por tonelada de harina. Una productividad impresionante, considerando que en condiciones normales se requieren entre 4 o 4.5 toneladas de anchoveta para producir una tonelada de harina. Magia es lo que hacen estas empresas para que el Estado les devuelva más dinero que el que pagan como impuestos. Milagro, señor presidente, es conseguir derechos de pesca que valen cientos de millones de dólares sin pagar un centavo. Clonación, señor presidente, es lo que podría explicar que se produzca una tonelada de harina con menos de 4 toneladas de anchoveta. Y quizás sea bueno que creamos que las poderosas empresas pesqueras del Perú son capaces de esta magia, de estos milagros y de estas clonaciones. Porque si no lo fueran, señor presidente, realmente, y parafraseando la forma en que se me formula esta pregunta, le estarían tomando el pelo a todo el Perú. Siguiente pregunta. Pregunta número 83. En su nota de prensa del 23 de abril, publicada en casi todos los medios de comunicación, se puede leer que la biomasa de anchoveta en la zona norte-centro del Perú es de 12.1 millones de toneladas, que su límite inferior sobre el que se ha calculado la cuota global para la temporada de pesca de mayo es de 10.8 millones de toneladas. Según esa misma nota de prensa, la cuota de pesca a la que usted llama cuota de explotación será del 25% de los 10.8 millones de toneladas. Con una simple operación aritmética se puede determinar que el 25% de 10.8 millones de toneladas es 2.7 millones de toneladas. Sin embargo, usted ha fijado en 2.05 millones de toneladas la cuota que los pesqueros industriales pueden pescar para hacer harina. ¿Para quién son las 650.000 toneladas que faltan? Para aquellas embarcaciones que usted está protegiendo con el Decreto Supremo 005-2012, ¿produce? Ministra. Señor presidente, a través suyo a la representación nacional, es probable que para las grandes empresas acostumbradas a la magia, a los milagros y a las clonaciones con los recursos del mar de todos los peruanos, resulte impensable que una norma de ordenamiento carezca de letra pequeña, carezca de beneficiados directos, carezca de arreglos bajo la mesa o reparticiones entre amigos. El ordenamiento pesquero es muy simple y consiste en que las empresas industriales realicen sus faenas pesqueras entre la milla 10
y la 200, es decir, 190 millas para la pesca industrial, señor presidente. Lo único que le estamos pidiendo a todos los peruanos, a las empresas pesqueras, es que no saquen al ceviche de la mesa popular, que no desaparezcan a la cabrilla, la lorna, la cojinova, el bonito, la cabinza, el pejerrey, etcétera, etcétera, etcétera. Y que dejen que estas especies se reproduzcan entre las 0 y 10 millas. Pero es la codicia la que les impide dar esa pequeña concesión al pueblo dueño del mar, sobre el que tienen derecho sin haber pagado ni un centavo. Y es esa misma codicia la que los lleva a intentar sorprender a esta digna representación parlamentaria con una afirmación como la que está contenida en esta pregunta. No hay 650.000 toneladas que faltan, señor presidente, y lo voy a explicar. La gran empresa sabe, porque tiene técnicos que han trabajado en el IMARPE, que la cuota de explotación no está referida a la cuota de captura o captura total permisible, sino que está referida a la tasa de explotación. Las empresas miembros de la Sociedad Nacional de Pesquería saben que la tasa de explotación es un término técnico, que en términos sencillos refleja la cantidad de anchoveta muerta por efecto de la pesca en relación a la cantidad de anchoveta muerta por todas las causas posibles. En este caso, a la cuota de captura establecida en 2.05 millones de toneladas le correspondió una tasa de explotación de 0.25, tasa que es considerada precautoria para el caso de la pesquería de la anchoveta peruana. Ningún experto en pesca, señor presidente, se atrevería a aplicar una simple operación aritmética para tratar de replicar la cuota de extracción fijada, porque hacerlo sería erróneo. Sin embargo, un experto en estrategia de comunicaciones, como muchos de los que han sido contratados por la Sociedad Nacional de Pesquería para desacreditar al ordenamiento pesquero, sí podría usar este recurso para confundir a la opinión pública. Y como parece ser el caso, a los ilustres congresistas firmantes de esta moción de interpelación. El pueblo peruano debe tener la tranquilidad de que el Ministerio de la Producción, con el respaldo técnico del IMARPE, defiende y va a seguir defendiendo su derecho a beneficiarse del mar del Perú. Siguiente pregunta. Pregunta número 84. ¿No es verdad que las embarcaciones depredadoras que usted protege con el Decreto Supremo 005-2012 produce deberían pescar al consumo humano directo y que, sin embargo, usted sabe perfectamente que hacen pesca negra para fabricar harina negra, ya que pueden pescar sin vedas, sin sistema de posicionamiento satelital, sin bodegas insuladas, sin cajas de hielo, sin control ni supervisión alguna, sin pagar impuestos e introduciéndose dentro de las primeras 5 millas para arrancar del mar las anchovetas desobantes, lo que resulta un crimen? Por favor, no nos diga que va a cumplir con todos esos requisitos pasado mañana. Ministra. Señor presidente, agradezco por su intermedio a la representación parlamentaria por la oportunidad que me presenta esta pregunta para seguir aclarando los misterios de la pesca peruana. En primer lugar, señor presidente, quisiera recoger el término pesca negra, que se utiliza en la pregunta con acierto para describir al proceso de fabricación de harina de pescado con anchoveta por la cual no se ha pagado canon pesquero o, como se señala en la pregunta, harina negra. Quienes producen harina negra a su manera clonan anchoveta. Cuán extendida está esta práctica en el sector pesquero es materia de investigación actual del Ministerio de la Producción, que tiene un equipo dedicado a la tarea de erradicar esta práctica de la actividad pesquera en el país. Sin embargo, en este momento, con la evidencia existente, no es posible descartar que esta práctica o alguna de sus variantes esté presente en la gran pesca. La harina negra, señor presidente, es menos focalizada y más generalizada de lo que parece. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que la implementación del DS-005, señor presidente, busca acabar con ella. En segundo lugar, señor presidente, quisiera referirme a la referencia hecha a los sistemas de posicionamiento satelital y poner en conocimiento de la distinguida representación parlamentaria del país que el 100% de la flota pesquera industrial de gran escala cuenta con sistemas de posicionamiento satelital. Desde el año 2010 hasta el 10 de junio del 2013 se aplicaron 1.425 sanciones a las embarcaciones pesqueras de mayor escala por infracciones relacionadas a la no emisión de la señal de seguimiento satelital y 1.034 sanciones a las embarcaciones pesqueras de mayor escala por infracciones relacionadas a presentar velocidades de pesca en zonas de reserva.
Eso significa que hay una velocidad para transitar por las zonas de reserva como regresando a puerto y hay otra velocidad cuando están pescando. El total de estas infracciones y otras vinculadas al incumplimiento de normas básicas a las que se hace referencia en esta pregunta de parte de las grandes empresas pesqueras ha generado por multas de más de 500 millones de soles que hoy día no se pagan porque están judicializadas. El DS-005 ya está encaminado a mejorar los estándares técnicos de toda la flota pesquera del país. Por eso está en proceso la primera revisión técnica de la historia. Si la historia sirve para pronosticar el futuro, señor presidente, lo que debería ocurrir es que este proceso de homologación de condiciones técnicas en las embarcaciones de pequeña escala concluya no pasado mañana, pero sí definitivamente antes que las grandes empresas pesqueras paguen sus multas por pescar con los sistemas de posicionamiento satelital apagados. En tercer lugar, señor presidente, quisiera reiterar mi referencia al segundo milagro de la pesca peruana: pagar impuestos negativos o recibir financiamiento de la sociedad en lugar de pagar impuestos. Con sorpresa comparto con la representación parlamentaria información recibida, obviamente de manera agregada, no individualizada, que señala que el sector pesca recibe más de lo que paga en impuesto a la renta e IGB. Hablar de malas prácticas de la depredación del mar, señor presidente, no era una exageración y no se trataba de prácticas solo de un grupo, señor presidente, como la millonaria campaña de comunicaciones de la Sociedad Nacional de Pesquería pretende hacerle creer a la población. Eran prácticas generalizadas y eso es precisamente lo que el ordenamiento pesquero ya empezó a cambiar, señor presidente. Y los beneficiarios de este ordenamiento, a diferencia de la ley de cuotas, no serán 8 o 9 empresas, sino todos los peruanos. Siguiente pregunta. Pregunta número 85. En estos momentos todos sabemos que las embarcaciones depredadoras que usted protege activamente con el Decreto Supremo 005-2012 produce y que denomina de menor escala para diferenciarlas ilegal e inconstitucionalmente las embarcaciones artesanales, benefician a una importante cantidad de empresarios informales que hacen pesca negra para convertirla en harina negra y no al Perú. ¿Puede darnos los nombres de los empresarios informales que usted insiste en beneficiar? ¿También le reportan algún beneficio a su ministerio, a usted o a alguien que usted conozca dentro o fuera de su ministerio? ¿Cuál es o a cuánto asciende ese beneficio por tonelada de anchoveta en cada temporada de pesca? Ministra. Señor presidente, una vez más agradezco esta pregunta porque me permitirá seguir revelándole al pueblo peruano detalles desconocidos de la historia de la gestión pública en materia pesquera. Las embarcaciones de menor escala son aquellas que describe sus características. El 100% de estas embarcaciones que hoy día están pasando la revisión técnica recibieron derechos para pescar anchoveta del Ministerio de la Producción sin pagar un centavo también y sin pasar por ninguna revisión técnica entre los años 2008 y 2009, durante la gestión del señor Rafael Rey, siendo su viceministro de Pesquería el señor Alfonso Miranda, y la señora Elena Conterno Martinelli, siendo su viceministro de Pesquería el señor también Alfonso Miranda. Por su intermedio, señor presidente, hago llegada a los señores congresistas todas las resoluciones ministeriales con las cuales se otorgó derechos de pesca a estas embarcaciones de menor escala, a las cuales hoy día se les llama informales, piratas. Todas estas resoluciones han sido firmadas por esos dos ministros. Lo que también van a poder darse cuenta a la luz de estos documentos es que el proceso nunca se llegó a hacer una revisión técnica. Solamente se les permitió primero construir sus embarcaciones. Entre que se les autorizó y se revisó la documentación para saber si se les permitía, demoró un año. Acá tengo la resolución 339 del año 2013 dispone publicar los resultados de las evaluaciones de documentos presentados por armadores considerando lo establecido por el DS-020 del año anterior. Fíjense, un año solamente para decir hemos evaluado. A nosotros nos están diciendo ya deberías tener a todas revisadas, evaluadas y todavía con revisión técnica. Acá está. Número 2, acá está el Decreto Supremo 06 del año 2009. Todas firmadas por el ministro Rey. Resolución 100-2009 produce, suscrita por aquel entonces la ministra de Producción Elena Conterno Martinelli, ministra de la Producción. O sea, nosotros, como Ministerio de la Producción, después del DS-05, no hemos otorgado ningún derecho de pesca a ninguna embarcación artesanal y de menor escala. Esos derechos ya estaban otorgados acá.
Y están acá los documentos, señor presidente, voy a alcanzarlos. Están las resoluciones ministeriales correspondientes. Como la entrega de derechos de pesca de anchoveta a estas empresas inexplicablemente no requirió una revisión técnica de las embarcaciones, dado que el Estado peruano es respetuoso de la institucionalidad y de los derechos otorgados, el DS-005 no crea una nueva flota. Lo que ha dispuesto es una revisión técnica a las embarcaciones de menor escala. Hasta el momento han pasado 320 y esperamos, si la Sociedad Nacional de Pesquería cesa su millonaria campaña de comunicación contra el ordenamiento pesquero, acelerar el ritmo y concluir prontamente este esfuerzo. La vida fácil para los dueños de embarcaciones de menor escala acabó con el ordenamiento pesquero iniciado por el DS-005. Por lo tanto, señor presidente, con todo respeto, sugiero a la representación parlamentaria que para indagar sobre beneficios personales recibidos por dádivas, regalos o privilegios, se dirijan directamente a las autoridades que los otorgaban, no a esta ministra. En esta administración esas preguntas son irrelevantes, porque estos tipos de beneficios no se han otorgado. Siguiente pregunta. Pregunta número 86. No, estoy bien, gracias. ¿Sabe usted que el Poder Judicial, a través de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, ha dictado sentencia declarando fundada la demanda de acción popular interpuesta por el Sindicato Único de Pescadores de Nuevas Embarcaciones del Perú, SUPNEP, y determinando en consecuencia que su Decreto Supremo 005-2012 produce es inconstitucional? Por favor, no nos conteste que apelará ante la Corte Suprema. Ministra. Señor presidente, en nuestro país existe el principio de doble instancia para impugnar las resoluciones judiciales, así como el derecho constitucional de discrepar del contenido de las mismas. En base a ese derecho, el Ministerio de la Producción va a defender hasta el último momento tres cosas: la facultad que tiene el Ministerio de la Producción de establecer zonas de pesca y zonas de reserva, la potestad de definir el esfuerzo pesquero que debe estar asociado a cada una de esas zonas, y la primacía del interés público sobre el interés particular. Permítame, señor presidente, desarrollar estos tres aspectos que están detrás del ordenamiento. 1 y 2. La Ley General de Pesca, en sus artículos 11 y 12, establece que el Ministerio de la Producción queda autorizado para lo siguiente. El Ministerio de la Pesquería, hoy Ministerio de la Producción, según el tipo de pesquería y la situación de los recursos que se explotan, establecerá el sistema de ordenamiento que concilie el principio de sostenibilidad de los recursos pesqueros o conservación en el largo plazo con la obtención de los mayores beneficios económicos y sociales. Artículo 12, estoy citando letra por letra la ley. Los sistemas de ordenamiento a que se refiere el artículo precedente deberán considerar, según sea el caso, regímenes de acceso, captura total permisible, magnitud del esfuerzo pesquero, esto significa que el Ministerio de la Producción establece la magnitud, periodos de veda, temporadas de pesca, tallas mínimas de captura y, señor presidente, zonas prohibidas o zonas de reserva, artes, aparejos, métodos y sistemas de pesca, así como las necesarias acciones de monitoreo, control y vigilancia. Su ámbito de aplicación podrá ser total, por zonas geográficas o por unidades de población. El Ministerio de la Producción, al expedir el Decreto Supremo 005, está cumpliendo el mandato constitucional de garantizar un aprovechamiento adecuado de los recursos y promoviendo su conservación. Al respecto, y voy a citar una resolución del Tribunal Constitucional que falla en contra del Ministerio de la Producción. Fíjese, el Ministerio de la Producción defendía las ventanas de penetración en el sur y el Tribunal Constitucional falló en contra del Ministerio de la Producción. Esta es la sentencia 00011 del 2008, PI/TC del 16 de junio del año 2008, que dice lo siguiente: cuando la generación lucrativa de ciertas empresas pesqueras entra en conflicto con el bienestar colectivo o la defensa de los bienes que resultan indispensables para que la vida humana siga desarrollándose, la interpretación que de la Constitución se haga debe preferir el bienestar de todos y la preservación de toda clase de vida.
toda vez que la economía social de mercado condiciona la participación de los grupos económicos al respeto del bien común y del interés general, estableciendo límites para que la democracia constitucional no sea un espacio donde se impongan las posiciones de los más poderosos económicamente en detrimento de los demás bienes jurídicos protegidos constitucionalmente. Gracias, señor presidente. Bien, siguiente pregunta. Pregunta número 87. Siendo usted abogada, lo que en este caso resulta un agravante, ¿por qué le hizo firmar al presidente de la República un decreto supremo como el 005-2012 produce, que es inconstitucional? Ministra. Señor presidente, agradezco nuevamente la pregunta y el interés por mi formación profesional. Intentaré responder la referencia elocuente a la inconstitucionalidad del DS 005, rememorando las lecciones de mis maestros de la Universidad Católica. Sin embargo, antes quisiera hacer una reflexión como una peruana a la que, como a la mayoría del país, nadie le ha regalado nada, como una peruana que no tiene un gremio con presupuesto millonario y sabuesos a sueldo para que la defienda, como una peruana amante del ceviche, del sudado y de la parihuela. Las 8 más grandes empresas pesqueras, las que están representadas por la Sociedad Nacional de Pesquería, le llaman a través de su abogado inconstitucional a un decreto que les pide 5 millas para el pueblo cuando ya tienen 190. Como peruana, señor presidente, no como abogada, ni como ministra de Estado, para mí eso es un acto mínimo de justicia. Y la justicia no puede ser inconstitucional, porque es precisamente el fin de la ley. Inconstitucional podría ser repartir el mar entre un grupo de empresas a cambio de nada, pero no, que se disponga que las grandes empresas pesqueras se abstengan de tocar 5 millas para que el país le pueda ganar la batalla a la desnutrición infantil. Señor presidente, ¿puede el Ministerio de la Producción decir que eso es inconstitucional? No, señor presidente. Siguiente pregunta. Pregunta número 88. ¿Por qué dictó usted, haciendo firmar al presidente, el inconstitucional decreto supremo 005-2012 produce, sin contar con un informe previo del IMARPE, que es la entidad técnica, como ha quedado demostrado en la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, la misma que sostiene en su sentencia que usted solo le hizo llegar documentación obsoleta del IMARPE? Ministra. Señor presidente, la Sociedad Nacional de Pesquería y sus 16 voceros señalan que no existe sustento técnico para el DS 005. La respuesta es que mienten. Lo que no existe es el sustento técnico que a ellos les gusta, que a ellos les conviene. Lo que no existe es el sustento técnico que ellos pueden comprar con sus millones, como el de la empresa Pollo, cuyo director ejecutivo es director de una de las principales empresas pesqueras del país, o como Macroconsul, cuyo socio y presidente del directorio también es director de una de las principales empresas pesqueras. Lo que sí existe, señor presidente, es el sustento técnico de IMARPE. Para IMARPE, el ama de casa, el pescador artesanal y la gran industria son igual de importantes. Para IMARPE, lo más importante es la sostenibilidad del recurso para que todos los peruanos puedan beneficiarse de él ahora y en el futuro. 14 informes de IMARPE son el sustento técnico del Decreto Supremo 005-2012, señor presidente. Tal como he señalado en diversas ocasiones ante la Comisión de Producción y en los medios de comunicación, los artículos 11 y 12 de la Ley General de Pesca señalan que es función de Produce definir el ordenamiento para las pesquerías y establecer zonas de reserva, magnitudes de esfuerzo pesquero y regímenes de acceso. El artículo 9 de la Ley General de Pesca señala: el Ministerio de la Producción, sobre la base de evidencias científicas disponibles y de factores socioeconómicos, determina, según el tipo de pesquerías, los sistemas de ordenamiento pesquero, las cuotas de captura permisible, las temporadas y zonas de pesca, la regulación del esfuerzo pesquero, los métodos de pesca, las tallas mínimas de captura y demás. El Ministerio de la Producción tuvo a la vista 14 informes disponibles del IMARPE para definir el ordenamiento. Estos informes, señor presidente, permitieron definir la distribución de la anchoveta en los perfiles hidrográficos,
la distribución geográfica de la anchoveta en relación con la profundidad, los procesos de desove de la anchoveta, la evolución histórica de la biomasa disponible, las características de los zócalos continentales y los volúmenes de plancton. Este ordenamiento, como sabemos, establece zonas de reserva para la pesca artesanal de las 0 a las 5 millas y de menor escala de las 5 a las 10 millas, destinadas para el consumo humano directo, basados en los citados informes de IMARPE, en los que se señala, por ejemplo, que las áreas marinas costeras o litorales, por lo general, constituyen zonas de alta producción y diversidad biológica, con características biooceanográficas variables, donde muchas especies desarrollan sus primeros estadios de vida. En segundo lugar, dicen esos informes que alguien ha llamado obsoletos, que a lo largo de la costa peruana existen zonas o áreas de desove y reclutamiento de especies costeras de consumo humano directo. Tales áreas están relacionadas a ecosistemas y biotipos que sirven de refugio y alimentación a estadios de vida tempranos de peces, moluscos y crustáceos. Para el caso de la anchoveta, a partir de la información procedente de los cruceros de evaluación en los veranos e inviernos y primaveras del periodo 2006 al 2010, referente a la fracción desovante y del índice gonadosomático de ejemplares mayores y menores a 14 centímetros por grupos de tallas y distancia a la costa, se constata lo siguiente. Los indicadores reproductivos tienen valores superiores en la zona costera, dentro de las 5 y 15 millas, a excepción del verano 2006 y el invierno del 2008. Los valores de FD son más altos en el invierno y primavera, periodo principal de desove, donde se observa claramente que el desove es mayor en la zona dentro de las 5 y 15 millas. Esta diferencia se observa en ambas tallas en el desove de invierno y primavera, pero solo en las hembras adultas grandes en el desove de verano. El IGS muestra también, que es el índice gonadosomático, muestra también la misma tendencia, valores superiores en las zonas más cercanas a la costa y en los casos de los adultos mayores. Esto explica por qué hay que proteger las 10 millas. Asimismo, en otros informes de IMARPE se concluye sobre la distribución geográfica del recurso anchoveta fuera de las 10 millas. Ahí nos estábamos preocupando de saber que las embarcaciones industriales pudieran tener la capacidad de pescar fuera de las 10 millas. En el perfil de Chimbote se encontró la anchoveta hasta las 40 millas de la costa, con mayores concentraciones entre 3 y 40 metros de profundidad, entre temperaturas de 17 grados a 25 grados y salinidades entre 34.8 y 35.1 UPS. Su distribución, la anchoveta, alcanzó hasta las 6 millas náuticas de distancia a la costa, con importantes concentraciones entre Cherrepe y San Juan de Marcona. Las mayores abundancias se localizaron entre la 0,5 a la 10, 25.78, y de 20 a 30, con 33.41% de la costa. La anchoveta se distribuyó principalmente en dos zonas, al sur y norte de Guarmey. La zona sur comprendió entre Pisco a Guarmey, principalmente cerca de la costa, en forma continua y con características de concentración muy densa dentro de las 30 millas marinas. Asimismo, presentó áreas alejadas de la costa con distribución discontinua, destacándose un núcleo denso a 55 millas de Cerro Azul, y por fuera de Pisco se registró hasta las 125 millas. La anchoveta presentó una distribución amplia que alcanzó hasta las 76 millas náuticas, considerando que en los veranos su distribución es más estrecha, y casi continúa a lo largo de la costa, asociada principalmente a la presencia de las mejores condiciones oceanográficas, encontrándose una mayor continuidad entre Pimentel y San Juan de Marcona, con importantes núcleos de alta concentración. El área de ocupación de la distribución horizontal de la anchoveta fue fuera de las 25 millas náuticas. Una descripción de esta distribución fue que al norte de los 0,8 grados, entre Paita y Pimentel, estuvo muy costera, para luego ampliar su distribución entre Malabrigo y San Juan de Marcona, alcanzando longitudinalmente hasta las 76 millas náuticas, replegándose nuevamente entre Atico y Morrosama, dentro de las 20 millas náuticas de la costa, por el acercamiento hacia la costa y en forma discontinua y aislada. Todos estos informes, todos estos datos están contenidos en los 14 informes de IMARPE que revisó el Ministerio de la Producción,
para definir las principales áreas de concentración, para definir si iba a ser posible que las embarcaciones de mayor escala pudieran tener asegurada la captura de su cuota. Hoy les puedo informar que el avance de captura de la cuota fuera de las 10 millas, siendo que en este crucero las mayores concentraciones están fuera de la milla 40, es sumamente exitoso. El día de ayer estábamos a más de 52% de la captura de la cuota total de la temporada, a razón de más de 50.000 toneladas diarias de anchoveta capturada por el sector industrial. Sobre las áreas de desove que deben ser protegidas, dicen estos 14 informes, la anchoveta del stock norte-centro durante la estación de invierno se encontró desovando en toda el área explorada, con los niveles máximos de concentración principalmente dentro de las 30 millas de la costa, excepto frente a Punta Falsa y Chancay, en donde se determinaron concentraciones altas de huevos por fuera de las 70 millas de la costa. Se han establecido áreas de mayor producción biológica dadas por el fitoplancton, localizadas principalmente al norte y sur de nuestro litoral. Las mayores concentraciones promedio fueron localizadas dentro de las 30 millas marinas, con una cobertura de distribución que llegó hasta las 90 millas náuticas. La comunidad fitoplanctónica se caracterizó por encontrarse en etapas iniciales de la sucesión con el predominio de microplancton, mostrando una estrecha relación de su distribución con las áreas de distribución y desove de la anchoveta. Los huevos presentaron varios núcleos con densidades altas, ubicadas tanto en la parte costera como en la oceánica, aunque con una mayor densidad de huevos en la zona norte entre Guarmey y Paita. En la zona entre Punta Infiernillos a Supe, el desove se aprecia muy pegado a la costa, salvo una zona pequeña frente a Pisco y Bahía Independencia localizada por fuera de las 60 millas de la costa. En el caso de las larvas, se localizó dos núcleos importantes, uno entre Salaberry y Chimbote, dentro de las 20 millas, y el otro más pequeño frente a Punta La Negra, pero muy costero. Esto significa que esa protección de las 10 millas está buscando eso, proteger las áreas de desove. La serie histórica, esa que ha sido llamada obsoleta, de la presencia de biomasa de anchoveta según millas, no es, señor presidente, obsoleta. Se trata de la información de cruceros de anchoveta del año 2000 al 2012, elaborada por IMARPE, que precisamente es información que sirve para determinar los promedios históricos de presencia de biomasa entre la milla 0 y la milla 5, y de la milla 5 a la milla 10, ambos aspectos centrales para la definición de la segunda franja de pesca que se estableció en el Decreto Supremo 005. Lo que es obsoleto, señor presidente, es el argumento del gremio empresarial que señala que el ordenamiento pesquero no tenía sustento técnico. No tiene el sustento técnico de sus consultores a sueldo, ni de sus abogados. Tiene el sustento técnico de IMARPE, que no elabora informes en función de intereses particulares, sino pensando en la sostenibilidad de los recursos que pertenecen a todos los peruanos. Siguiente pregunta. Pregunta número 89. ¿Sabe usted que el corredor exclusivo entre la milla 5 y la milla 10 que usted ha pretendido legalizar con el Decreto Supremo 005-2012 produce para que pesquen sin vedas ni controlen las embarcaciones depredadoras que usted protege, no solo es inconstitucional, sino que todos los especialistas, como la doctora Patricia McLuff, han declarado públicamente que ese corredor carece de base científica? Ministra. Señor presidente, la campaña millonaria de la Sociedad Nacional de Pesquería ha intentado desacreditar al Decreto Supremo 005. ¿Cómo? Con 16 voceros a sueldo y pagando 67 avisos en medios de prensa escrita para cuestionar a embarcaciones que dos ministros cercanos al gremio empresarial dieron derechos, utilizando el acceso a canales de televisión que tienen como accionistas a los mismos dueños de una de las 8 empresas pesqueras más importantes del país, y utilizando medios de prensa escrita cuyos directores lo han sido también de empresas pesqueras, utilizando también a las principales consultoras empresariales del país cuyos socios también son directores de empresas pesqueras, y apoyándose en informes de parte de numerosos estudios de abogados, algunos de los cuales, según nos han informado los congresistas, han llegado días previos a la interpelación para sustentar la inconstitucionalidad del Decreto Supremo 005. No hay peor crítico, señor presidente, que los amigos
y la Sociedad Nacional de Pesquería y sus múltiples empresas de comunicaciones por décadas solo han buscado la crítica a su trabajo de sus amigos, y eso les impidió notar la necesidad de un ordenamiento hace años y les impide apoyar el ordenamiento que estamos impulsando. El pueblo peruano y la representación nacional parlamentaria, por su intermedio, señor presidente, debe saber que el Ministerio de la Producción trabaja con datos y con hechos, que valora, estudia e incorpora las críticas a las cuales estamos sometidos cuando éstas priorizan los intereses de la población y de la sostenibilidad del recurso, antes que cualquier interés particular. Las críticas siempre son bienvenidas cuando lo que tienen tras de sí es la búsqueda del interés común y no del interés particular. El pueblo debe tener la tranquilidad de que el ordenamiento pesquero defiende sus intereses, no depreda y no es inconstitucional. Los que quieren seguir depredando son precisamente los que quieren acabar con este ordenamiento, los que son responsables de que hoy el pescado esté tan escaso y tan caro. El ordenamiento, señor presidente, debe continuar. Y finalmente, para referirme a la científica que aquí ha sido aludida, la señora Patricia McClure ha declarado ante un medio de comunicación independiente como el Diario de la República que el Decreto Supremo 005 es un gran paso. Algo similar ha señalado en el Diario del Comercio. Y además ha dicho, refiriéndose específicamente a la zona sur, y cito textualmente las declaraciones de Patricia McClure el miércoles 13 de marzo del 2013 en el Diario de la República, ya que ella ha sido aludida en esta pregunta: es totalmente falso que con el Decreto Supremo 005 se pretenda favorecer a empresas pesqueras chilenas. La versión se desbarata debido a que se ha comprobado que antes que el Decreto Supremo entre en vigencia, las empresas chilenas adquirían mayor cantidad de anchoveta. Por otro lado, ha señalado en ese mismo reportaje que desde la milla 10 hacia adentro, zona permitida para la pesca industrial de anchoveta, no se encuentran cardúmenes de la especie. Que desde la milla 10 hacia afuera, zona permitida para la pesca industrial, sí se encuentran cardúmenes de la especie. Por segunda vez lo expresado cae a razón de que, según un estudio del Instituto de Mar del Perú, IMARPE señala que existe anchoveta hasta la milla 30 en la zona sur. Siguiente pregunta. Pregunta número 90. ¿Sabe usted que en su último informe el World Whale Fund justifica la protección de las primeras 5 millas, aquellas en las que están incursionando las embarcaciones depredadoras que usted protege por razones de sostenibilidad, pero no le encuentra racionalidad científica ni económica al corredor exclusivo entre la milla 5 y la milla 10 que a usted se le ha ocurrido crear? Señor presidente. Ministra. Señor presidente, al igual que lo que acabo de señalar en todas estas preguntas de esta segunda moción de censura, que como se desprende de la redacción y de la lectura de las preguntas, eran preguntas sumamente intencionadas, señor presidente, en la respuesta anterior he indicado que la Sociedad Nacional de Pesquería articula en una gran campaña de comunicación contra el ordenamiento a sus amigos, socios, clientes y proveedores. Hay 4 cosas que le puedo asegurar de ese informe que está citado en esta última pregunta. No considera ningún modelo de trabajo ni estudio de campo como para afirmar lo que se señala en la pregunta. No hay ningún científico que haya participado de una investigación que soporte las conclusiones del citado informe. El Ministerio de la Producción ni siquiera fue visitado para entrevistar a alguno de los funcionarios con el fin de contrastar las opiniones o juicios de los autores. Y finalmente, no menos importante, el informe de WWF a que hace referencia la pregunta tiene entre sus autores a una persona socia del estudio de Chacopad y a la abogada defensora que maneja las cuentas del sector pesca de las empresas más importantes del país, incluyendo la del grupo inversionista dueño de una pesquera y un canal de televisión. La racionalidad del Decreto Supremo 05 es tan sencilla que ningún peruano debe quedar sin entenderla, señor presidente. Si la gran empresa abandona por un momento esa codicia que impide que nos den esas 5 millas para el consumo humano directo y respeta el ordenamiento, solo dejando de pescar esas 10 primeras millas y quedándose con las 190 millas disponibles restantes, las variedades del pescado aumentarán y el pescado bajará de precio. Finalmente, señor presidente,
Si hablamos de informes, ha circulado hace poco uno en un tuit muy famoso y muy conocido que ustedes deben saber a quién pertenece, que se llama Panchoveta, que el Perú está mal en preservación del océano. Ocupa uno de los últimos lugares como país de preservación de su océano. Gracias, señor presidente, y gracias a la representación nacional y gracias a todos los ciudadanos que me han seguido a lo largo de todas estas horas contestando estas dos mociones de interpelación. Muy bien. La presidencia agradece a la señora ministra. Vamos a suspender la sesión hasta las 4:30 para entrar al debate.